sea el Señor Dios Padre, nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Pues para el mundo entero entonces estamos mandando esta palabra, la palabra de Dios, la palabra que creó norte, centro, Sudamérica, el Dios que creó todo el mundo entero, para la creación de Dios, para los hermanos, porque esta palabra, como dijo el Señor, el pan de la mesa es para los hijos y no es para los perrillos. Eso lo dijo Jesús cuando una mujer le dijo: Señor, sáname, sana a mi hija, y pedía un favor del Señor. Y Jesús le dijo: yo no he sido enviado a otros sino a los de Israel. Pero en esto esta mujer insistió. Jesús le dice: no está bien dar el pan de la mesa de los hijos dárselo a los perrillos, a los perros. Aunque a muchos les cae mal esa palabra, pero lo dijo el mero Dios que creó todo, y si él los llama perros, que son perros. Entonces dice la Escritura que esta mujer dijo: sí, Señor, pero también los perrillos van a comer de las migajas que caen también de la mesa de sus amos. Gloria al Señor. Dijo el Señor: mujer, grande esta fe. Entonces hágase conforme a los que ha creído. El tema en esta hora para el mundo entero es: perros defienden su plato. O sea, los perros están defendiendo sus platos. Usted le pone un plato a un perro, y si usted intenta quitárselo o hueso, lo va a morder, lo va a atacar. Verdaderamente, cuando este animal está con hambre, lo va a atacar. He visto perros atacando a sus amos. He visto perros verdaderamente que atacan cuando se les quiere quitar algo. Entonces ellos atacan. Aquí la Escritura habla claro. ¿Quiénes son esos perros? Entonces el tema es: perros defienden su plato. Vayamos al libro de Isaías 56, versículo 10, para que veamos si esto tiene base y aval en la Biblia. Dice la Escritura, leo como está escrito. No digo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dicen muchos allí cuando leen la Biblia. Yo no lo hago, porque eso Jesús lo encomendó solamente para el bautismo. Vayan y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora lo agarran los católicos, lo agarra cualquier persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo agarran los brujos, lo agarran también, ¿verdad? Los que invocan Yemayá, Changón, Ochun y todos esos demonios. Entonces ellos dicen el nombre del Padre y el nombre del Hijo, y ellos dicen esas. Algunos lo dicen como blasfemia, otros por ignorancia, pero Jesús dijo: cuando bauticen, bautícenlo. Entonces aquí leo la palabra como está escrita. Dice aquí Isaías 56, versículo 10: sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y estos perros comelones son insaciables, sus pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno va por su lado. ¿Está claro? La Escritura está hablando claro que estos atalayas, lo que debían de anunciar y decir al mundo la rebelión, el pecado, el juicio que viene, sus atalayas eran ciegos, eran comelones, y les dice la Biblia perros. Oiga, estoy leyendo Isaías 56, versículo 10 y 11, les dice perros comelones. Dios mismo de sus labios le dice perros insaciables. O sea, ponen un concierto cobrado, ojalá solo ese fuera, hacen un maratón, todo es ganar dinero, andan vendiendo, venden camisetas con el nombre de Jesús. O sea que ya no solo vendieron a Cristo, no solo lo vendió Judas, sino que ahora venden el nombre de Jesús, lo estampan en un plato, lo ponen en un lapicero, lo ponen en una camiseta, lo ponen en algo. Entonces la gente, viendo el nombre de Jesús, lo están comprando. Señores, háganme el favor. Dice que son insaciables, y les dice perros comelones, insaciables, porque ya lo dijo Isaías, que viniéramos a los sedientos. Isaías 55 dice: a los sedientos vengan a las aguas, a los que tienen sed, a los que no tienen dinero, vengan a mí, compren. Oiga, comer, beber sin dinero, sin dinero, sin dinero. Dios manda que la palabra de Él, todo lo relacionado a lo espiritual, no tiene negocio, no tiene que ser comercio. Alguien dice: pero una Biblia hay que comprar. A los hombres son los que han hecho eso, porque Jesucristo sanaba, daba de comer, hacía milagros. A María Magdalena le sacó 7 demonios. Y ya me imagino hubieran dicho: por cada demonio vamos a cobrarle ¿cuántos dólares? Y una cuestión de dólar por cada demonio. Digamos que
$100 por cada demonio, en 7 son, usted sabe ya, 700. ¿Cuántos demonios le sacó? 7. Y que cobraran a la moneda del país suyo, que cobraran, pues Jesús no cobraba, sanaba y no cobraba. Entonces aquí le dice perros insaciables. El tema es perros defienden su plato, perros defendiendo su plato. O sea que la iglesia del Señor ha venido a ser un plato. Pasemos no solo a un profeta, sino que pasemos a varios escritores aún en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo en Filipenses les dice perros, malos obreros, les está hablando a quienes, a líderes que se habían vendido a hacer negocio y mercadotecnia de las cosas de Dios, y maldicen al que no le da ofrenda, maldicen al que no le da diezmo, porque así lo dice Amós y Miqueas. Al que le da de comer le dicen paz, paz, y al que no le da le declara la guerra. Eso es cierto. He conocido pastores que son tan chanta de la fe que si el miembro no asiste no importa, pero que mande los diezmos. Hágame el favor usted, oiga, pero que mande los diezmos aunque no vaya él. O sea que este perro comelón de este pastor lo que quiere es el dinero de su miembro. Jesucristo los compró, ya dijo en el libro de Hechos, capítulo 20, 28, que Cristo murió por la iglesia, por su cuerpo, por los suyos. Luego dice Hebreos, capítulo 13, también lo dice la palabra del Señor, que Cristo compró con su sangre, hizo un pacto eterno por ellos, y estos mercaderes del evangelio haciendo negocios de las cosas de Dios. Hágame el favor. Por eso le hemos titulado este mensaje, perros defienden su plato. La iglesia se ha vuelto una empresa. Yo hablé con un abogado amigo mío, le digo, óigame, hábleme acerca de la personería jurídica que sacan las iglesias. Óigame, un abogado de colegio de abogados me dijo, mire, las iglesias no debían de sacar personería jurídica porque eso es para los comerciantes, eso es para la empresa. La personería jurídica es para las empresas, no para las iglesias. Si se saca para las iglesias, me dijo, entonces cada persona, cada ciudadano en la Constitución de la República tendría que hablar de que cada uno ande una personería jurídica. Todos pueden reunirse pasivamente, me dicen, en la Constitución habla de eso, sin armas, todos en asambleas transitorias, hablando cualquier cosa con respecto a Dios se refiere, porque la libertad de expresión, aunque dicen que es libre, ¿verdad? Siempre a los que predican la verdad, siempre los restringen, los limitan y los, ¿verdad? Porque Jesús dijo que el siervo no era mayor que su Señor. Seguimos adelante entonces. Aquí dice en Jeremías, capítulo 23, versículo 1, por eso estoy dando la Biblia, dice, ay de los pastores que dispersan mis ovejas. Óigame, eran los pastores los que están apartando la grey del Señor. Pues sí, cada pastor levanta su propia iglesia, ¿sabe eso? Y que si un miembro se va a otro lado, ya no le hablan, ya lo tratan de rebelde. Óigame, como que si los pastores son los salvadores. Hágame usted el favor. Como que si el pastor es el salvador, dice Pedro, capítulo 5, que los pastores están puestos para que ellos sean ejemplo nada más. Hágame el favor, lo dice Pedro, la primera carta, capítulo 5, del verso 1 al verso 5, que no se apoyen de esa ideología tonta que han agarrado los pastores, que se están enseñoreando de las ovejas que son de Cristo. Cristo dijo, yo soy el buen pastor y mi vida pongo por las ovejas. No hay ningún pastor debajo de los cielos que pueda salvar a ningún pecador. Las ovejas ya fueron salvas. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que puso 5 ministerios, 5, oiga, y este, hagamos a la mano así, son 5 dedos, ¿no? Ningún dedo tiene que ordenarle al otro, ningún dedo es mayor que ninguno. Y ahora solo dicen, ¿quién es tu pastor? Y si usted le dice, no tengo, ay Dios mío, Dios lo libre, le van a tirar rayos. El primer versículo que le van a leer es el libro de Hebreos 10, no deje de congregarse. Pero si usted le lee el libro de Mateo capítulo 18, versículo 20, que Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 congregados, no dijo que era una catedral. Jesús nunca dijo a lo que ellos le llaman iglesia, porque ahora le llaman iglesia a las estructuras, a las paredes. Ya no es la iglesia el cuerpo místico,
Ya no son los cristianos, el templo, sino que ahora le llaman iglesia. A las paredes, hágame el favor, como que Cristo se va a casar con paredes. Entonces ahora vienen y le dicen, si usted lo primero que va a oír es dónde te congregas, quién es tu pastor. 5 ministerios dejó. Y hablé con un chileno y el chileno me dice, el mayor de todos los ministerios es el pastor. Le digo, váyase al diablo usted. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que 5 ministerios, mire mi mano, tiene 5 dedos. Ninguno es mayor, ocupo todo. Pablo por eso habló y Pedro dijo, igualmente, de igual manera, sométanse los unos a los otros. Está en Pedro capítulo 5, lo digo porque estos solo tiran los versículos por donde a ellos les conviene, por donde ellos quieren. La Biblia dice sometidos los unos a los otros. Óigame, entonces le dicen a usted que usted tiene que tener una congregación, y eso es falso, pastores. En el libro de Mateo 18:20 dice, donde hayan 2 o 3, óyeme, puede ser en la casa. Por eso Pablo dice, saluda a la iglesia que está en tu casa. Y dice que hacían los cultos en el libro de Hechos, casa por casa. Pero no eran las células ahora que hacen las iglesias, siempre con el propósito que el miembro no se les vaya. Porque si se les va, pues se les va el diezmo, se les va la ofrenda. Y acá dice, estos perros comelones son insaciables. Pasemos entonces al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 1. Ay de los pastores, oiga, ay de los pastores. Aquí cuando en el libro de Efesios 4, verso 11, hablaba de pastores, no estaba hablando de los de pastores del siglo XXI, estaba hablando de estos pastores del antaño. Por eso dice en el verbo conjugado, Dios constituyó, no dice constituirá, no habla de un futuro. Claro que hay pastores en el presente, claro que lo hay, pero no obstante, cuando se está escribiendo el Nuevo Testamento, todavía no está escrito, pues lo están escribiendo, no ha salido al mundo. Y cuando dice la Escritura que Dios preparó 5 ministerios, ya existían, ya había los profetas. Por eso dice, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas que fueron los primeros. Ya luego la Escritura habla, pero tenemos que poner esto claro. Si tú le dices, yo me congrego en la casa y hay unos 4, óyeme, te dicen que estás equivocado. Pero Cristo dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Pues no era preciso una catedral, no era preciso una pared llamada iglesia. Jesús dice, donde hayan implica, equivale a cualquier lugar, casa, puede ser en mi hogar. Y muchos pastores me van a aborrecer, porque si toda la iglesia se da cuenta de esto, entonces ellos dirán, este hombre nos va a echar a perder. Muchos hermanos que creerán igual a él, pues no. Óigame, ¿dónde están en el error? Ustedes no pueden ir a predicarle a los musulmanes, ¿no? Por eso estamos predicando para todo el mundo. Y ustedes sacan personería jurídica, pues no tienen hormonas, no tienen valentía, no tienen ese coraje bravío del Señor de ir a predicar en todo el mundo. Ustedes hacen nada más esa empresa donde ustedes están reunidos allí, del cual de ahí obtienen su ganancia. Dígame usted, de todititos, hablemos de 100 pastores, ¿tienen saldo? ¿Tienen ellos un sueldo? ¿Les pagan sí o no? Dígame, 100 pastores, no hablemos de 1000 y 5000, hablemos de 100. ¿Les pagan sí o no? Yo le doy la respuesta, pues sí, devengan un salario, pues eso se llama ganancias deshonestas, porque no tenemos que cobrar por predicar la palabra. Si hay que morirnos de hambre, pues muérase. Yo predico por años y nunca espero ofrenda ni diezmo. Yo predico por las calles y yo lo que espero es que me lleven a la cárcel o me peguen un tiro, me maten o me golpeen. Esas son mis ofrendas, yo las estoy esperando, porque esas fueron las ofrendas que le dieron a Cristo. A los apóstoles les ofrendaban los matándolos, y ahora los pastores hasta vacaciones tienen. Hágame usted el favor,
hágame usted. Vámonos al libro de Jeremías capítulo 23 versículo 2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, a los pastores. Oiga, versículo 2, capítulo 23 de Jeremías, a los pastores. Cuando él constituye pastores, no se refiere a ti, no se refiere del Nuevo Testamento para acá. Estaba hablando que constituyó, ya existían. Por eso Dios tiene un pleito, una pugna contra esos pastores, porque aquí la Biblia habla claro. Vayámonos, versículo 2, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, no las habéis cuidado. He aquí que yo os castigaré la maldad vuestra, dice Jehová. Yo mismo recogeré mis ovejas que ustedes se esparcieron. Dios sabe que estos pastores maltratan las ovejas porque no les dan lana, porque no les dan, y entonces la maltratan. El hermano que no lleva los diezmos y no es puntual, lo miran mal. Y al hermano, aunque ande en fornicación y viva una vida desordenada, una vida doble, a ese lo tratan con estima. Y estos pastores, al hermanito que le reprende porque la hermanita se para en el púlpito que ellos dicen que es sagrado, no lo es, no es lugar santo. Ellos saben que han habido pastores sorprendidos en adulterio y estaban parados en el púlpito, jóvenes que se masturbaban y ellos lo saben, y tocando allí el órgano y los instrumentos. No es un lugar santo. Cuando Cristo murió, el lugar santo y el santísimo quedó descubierto. Dice la Biblia que el velo del templo se partió. Ahora ellos le llaman santo, como decían los fariseos y escribas en el libro de San Juan 11. Si dejamos a este hombre así, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Para ellos era santo, pero para Dios no lo es. Lo que ustedes llaman, dice la Biblia, sublime, para Dios es abominación, es abominable. Santo es Dios. No podemos llamar Semana Santa, Día Santo, Púlpito Santo, no. Si en la tierra, debajo de los cielos, verdaderamente al quien Dios diga que es santo, pero que lo diga Dios, ese es santo, pero no que lo diga el hombre. Seguimos entonces aquí con el tema, perros defienden su plato. Pasemos al libro de Ezequiel. Vamos hablando ya con 3 profetas diferentes. Ezequiel capítulo 34 versículo 10. ¿Por qué les dice perros? Veamos aquí. Ezequiel capítulo 34 versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra los pastores. Oiga, hágame usted favor, ¿de qué pastor está hablando aquí? De pastores de ovejas así que pastoreaban ese animalito que dice no, está hablando de los que pastorean mi pueblo, dijo Jeremías, a los pastores que pastorean mi pueblo. Dice aquí el versículo, estamos en el libro de Ezequiel capítulo 34 en el versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra los pastores. Oiga, contra. Dios no está a favor de ellos, sino en contra. Demandaré mis ovejas de su mano, óigame, y les haré dejar de apacentar mi pueblo, mis ovejas, y los pastores, oiga, ya no se apacentarán más ellos a ellos mismos. Oiga, estos pastores eran perros. Estos pastores apacentaban las almas porque les daban dinero. Así están ahora en el siglo XXI en el cual vivimos. Si en el tiempo antes de que naciera Cristo los pastores eran así, en el tiempo que nació Cristo eran así, ¿serán mejor en nuestra época? ¿Habrán mejorado los pastores o habrán empeorado? Pues no, no han mejorado, han empeorado. Seguimos entonces con la palabra bendita de Dios. Estamos en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor, el Dios de Israel, yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de sus manos. ¿Sabe qué es una demanda? Que Dios va a juzgar a los pastores. Les haré dejar de apacentar mis ovejas. Así que cuando muchos hermanos se le van, le lanzan maldiciones. Oiga usted, ya no le hablan, ya no lo llaman, porque ya no da ofrenda, ya no da diezmo, ya es un enemigo.
Pero no saben estos pastores que Dios les está quitando las ovejas. Cuando un hermano se va de tu iglesia, de la tuya, no de la de Cristo, porque el pueblo de Dios no se va del Señor. Porque aquí hay una cosa muy clara. Cristo dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿Sabe cuál es el templo del cristiano? Jesucristo. ¿Y sabe quién es el sacerdote? Sumo sacerdote, dice Hebreos, Jesucristo. ¿Y sabe quién es el pastor de esos cristianos? Dice en el libro de San Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, Jesucristo. ¿Y sabe quién es su profeta? Según dice en el libro de Lucas 13, que un profeta no puede morir fuera de Jerusalén, dijo el Señor cuando le dijo: díganle a esa zorra que yo sigo mi trabajo hoy, mañana y pasado. Él se denominó profeta. Y también cuando los discípulos dicen: no había un varón como este, un profeta aprobado por Dios. Entonces, profeta. Y cuando Él es el sumo sacerdote, Él es el verdaderamente profeta, y Él es el pastor. Él mismo en la iglesia, Él mismo es el Cordero, dice aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y si usted lee en el libro de Apocalipsis, Cristo aparece como el templo. Dice: no había más templo, porque el Señor nuestro Dios era templo. ¿Y sabe quién es el templo del cristiano en la tierra? Cristo. Dice: destruyan este templo y yo lo levanto. Entonces, ¿y cuál es el templo de Cristo? Primera de Corintios capítulo 3 verso 16 dice: ustedes son el templo donde Dios habita. Primera de Corintios capítulo 6 verso 19 también lo repite: ustedes son el templo. Luego lo repite en el libro de allá en Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 al 18. Del 18 usted lo puede ver en adelante, que Jesús dice que Él es el templo de nosotros. Y si yo le digo: yo me congrego en Cristo, la gente se enoja. Si le digo: Cristo es mi pastor, los pastores se enojan. Y si yo le digo: Cristo es mi iglesia, se enojan. Si le digo: Él es mi apóstol, se enojan. Óigame, porque estos perros defienden su plato. Estos perros están defendiendo su hueso. Y dice aquí la Biblia, seguimos con el libro de Ezequiel 34. Entonces, así dice Jehová: les haré que dejen de apacentar, versículo 10, van a dejar de apacentar mis ovejas. Óyeme tú que te has apartado de una iglesia, de lo que ellos le llaman iglesia, pues no temas. Y antes de que Jesús viniera, antes en el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Matusalén, todos aquellos se salvaron sin iglesia y sin pastor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué haríamos en un lugar donde no puede ir un pastor porque no le dejan ir? O los pastores que son vividores, que no van a las montañas a buscar a una pobre alma, ¿qué haríamos? Pues allá está Dios en todo lugar. Allí se le puede clamar también, en el trabajo. Allí también los pastores. Cuando yo le pregunté a ese abogado que por qué sacaban personería jurídica a las iglesias, me dijo: porque se han vuelto mercadotecnia, se han vuelto comerciantes, se han vuelto mercaderes, porque nadie tiene el deber ni el permiso de sacar personería, que se llama permiso judicial, para ejercer las cosas de Dios. Pero esto les conviene a ellos. Y otra cosa, no se llevan entre sí, y Cristo no está dividido. ¿Cómo es que un pastor se enoja porque el miembro se va para donde otro pastor, a otro lugar, que recibe mejor edificación que en tu casa, en tu templo? ¿Por qué te enojas con él? Si la Biblia dice que Cristo no está dividido. Aquí los pastores dividieron la obra de Dios. Por eso el Señor dice: ustedes esparcieron las ovejas. Óyeme, y a ti te está hablando que tienes esa misma ideología. Óyeme, por años y años predico la palabra, se convierten 5, 6, 20 personas, déjala, la muchacha se casa con otro hombre de otra provincia, se va para allá. Solo porque no hay de tu iglesia, de tu denominación allí, ya anda caída. Ajá, y si no hay ninguna, o hay otra, no debe de asistir a otra, o solo la tuya tiene la verdad, pues, solo la tuya.
déjase de ignorancia, has esparcido el rebaño. Y óyeme, quien quiera que sean, aunque nunca más yo vuelva a Europa, aunque nunca más me llamen y vuelva yo a Sudamérica, aunque no vuelva a Santiago, a Chile, aunque no vuelva a Lima, Perú, aunque no vuelva a El Salvador, aunque no vuelva a Estados Unidos, donde he andado predicando la palabra, aunque no vuelva a San Juan, Puerto Rico, aunque no vaya yo a ningún lado, no me interesa, no me invites, pues no me invites, siempre voy a predicar la palabra. Y esta palabra de Dios, una palabra lacerante y veraz, ya lo dijo Romanos 3, Dios es verdadero, Él es veraz, los hombres son mentirosos. Así es que el hombre que confía en otro hombre cae bajo maldición. Lo dice Jeremías 17, versículo 5. Y también el versículo 9 dice que engañoso y perverso es el corazón de los hombres. Si el pastor es hombre, su corazón es engañoso. Es engañoso. Pablo tuvo que reprender a Pedro porque se hacía hipócrita cuando estaba en Antioquía, dice el libro de Gálatas. Tuvo que reprenderlo y Pedro aceptó su corrección, no como los pastores de ahora, entre comillas, que como estudiaron, tienen etiqueta, ya les han dado un título lisonjero. Y es que no han leído en el libro de Job que Dios aborrece a la gente que se anda poniendo títulos lisonjeros. Reverendo se ponen. Hágame el favor, Jesucristo era Señor, humilde, manso, pero estos son doctores, licenciados, y todo nombre se pone lisonjero. Ese es un título de lisón a Cristo. Dijo claro que nadie es más que nadie. Cristo murió por su iglesia y el pastor, si es de Dios, es iglesia también él. Y él no tiene por qué ejercer dominio. Hay algunos pastores que son autónomos. Dicen, la autoridad máxima soy yo, que se vaya al diablo. Ese es un pastor diabólico, demoníaco. La autoridad máxima es Cristo. Él es, bendito sea el Señor. Entonces aquí dice el Señor en el libro de Ezequiel capítulo 10 versículo 11, porque así ha dicho Jehová, el Señor, es aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas que ustedes esparcieron, pastores. Los pastores, estamos hablando, yo he visitado aproximadamente 1500 pastores, 1500, y más de 1000, oiga, más de 1000 de ellos trabajan por salario, trabajan por negocio, trabajan porque se les paga, que si no se les pagara, no predicaban. Esos pastores no son de Dios, esos son los asalariados. Cuando miran venir el problema, huyen. ¿Y saben qué hacen estos pastores? Llenan sus iglesias con todo tipo de personas. Y usted no puede exhortar, y en la Biblia aparecen los dones para exhortar. No solo era del pastor. Pablo dijo de los dones espirituales en Romanos 12, y habla en la Escritura en el Nuevo Testamento que no hay que menospreciar la exhortación. No era del pastor, de cada miembro de los ancianos. Pero cuando usted le dice algo a estos pastores, le dicen, yo soy el pastor. ¿Y qué dicen los miembros? A mí mi pastor no me ha dicho nada. ¿Y usted quién es? Le dicen. Y todo es porque el pastor no está instruyendo a la grey del Señor. Porque el pastor de ahora, el contemporáneo, lo que quiere tener es más dinero. Entre más miembros haya, más ofrenda hay. Pero eso no es cierto. Pasemos al libro de Ezequiel 13:20. Pasemos a Ezequiel capítulo 13, versículo 20. ¿Qué es lo que dice aquí la Escritura? Por eso estoy con la Biblia. Porque alguien verdaderamente dirá, ese hombre es del diablo. Así dicen que soy de Satanás, porque les digo la verdad. Oiga, entonces Ezequiel capítulo 13, vamos a ver qué dice la Escritura, versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y las soltaré para que vuelen libre. Óigame, cuando se te va el miembro, Dios lo está sacando de allí. Yo libraré mis ovejas. Estoy leyendo Ezequiel capítulo 13, léalo conmigo. Versículo 20, yo voy a librar mis ovejas. Así que cuando Dios te ha librado, no trates de ser esclavo, mi hermano, mi hermana.
Ezequiel lo dice, pero Pablo dijo en la carta de Corintios capítulo 7, 23, no sean esclavos de los hombres, no se haga esclavo de los hombres. Y luego Proverbios dice que el temor de los hombres tiende lazo. El temor que le tienes a los hombres te pone en lazo. Usted es libre. La escritura en Gálatas 5, verso 13, hermanos, ustedes fueron llamados a ser libres. ¿Cómo es posible que yo tenga que pedir permiso para decirle al pastor que voy a ir a visitar a mi mamá, a mi papá, o voy a ir a otro lugar? Tengo que pedirle permiso. Hay otros pastores tan arruinados y desgraciados que hasta le chequean cuánto gana el miembro. Hágame el favor, ¿ya saben cuánto gana el miembro? Para arrebatarle el diezmo. Pues acá dice el Señor, yo quitaré vuestras vendas mágicas con que cazáis al vuelo las almas de los hombres. Yo las libraré. Oiga, yo libraré las almas que vosotros habéis cazado volando. Versículo 21. Romperé asimismo vuestros velos mágicos. ¿Qué cosa es un velo mágico? Es como magia, acto de magia, brujería. Tienen atada la iglesia con engaño. Que si usted se va, le va a ir mal. Mentiras. Que si usted se va para otra iglesia, Dios lo va a desamparar. Mentiras. Tienen vendas mágicas para engañar a los hermanos. Dice, libraré mi pueblo de vuestras manos, y no serán más para presa vuestra en vuestra mano. Yo la libraré, dice Jehová. Versículo 22, por tanto, oiga, entristeciste con mentira el corazón del justo. Hay pastores que le dan garrote al miembro que anda recto, y al que anda malo, a ese suben al púlpito, porque se da buenos diezmos y buena ofrenda. Y cuando el hermanito, la hermanita débil, humilde, quiere hablar, no puede. ¿Por qué? Porque el pastor se lo prohíbe, porque hay un miembro que está casado y recasado y él da más ofrenda y se le puede ir. Entonces este pastor golpea con palabras desde el púlpito, y estos pastores corren a los hermanos de la iglesia. Entonces acá dice el verso 22, estamos en el libro de Ezequiel, capítulo 13, 22, por tanto, entristeciste con mentira el corazón del justo, oiga, de mi pueblo, de mis ovejas, la cual yo no los entristecí, yo no las entristecí, y así fortalecía la mano de los impíos para que no se apartasen del mal camino. Oiga, como David Diamond, el que dice ser judío, estaba ahí en canal de Televisa, con mundanas, piden octografías y él se las da, y ahí está con las que hacen las novelas, y pone como pretexto que los pastores han sido engañados por David Diamond, los ha engañado, haciéndole creer que él es judío. Pero óigame, ¿qué dice la Biblia de los judíos? Vaya conmigo por favor al libro de Romanos capítulo 2, versículo 28. ¿Qué le dice Dios de los judíos? Oiga, Romanos capítulo 2, mire qué glorioso. Por eso es que le estoy leyendo la Biblia, porque los han engañado. Ay, que no hable mal contra el judío. Óigame, si los judíos mataron a Cristo, ¿qué le pasa? Judas era judío. Judas era judío, y todos esos Barrabás y esos asesinos que mataron al Salvador eran judíos. Déjese de cuestiones necias. ¿Quiere? Lea la Biblia conmigo, Romanos capítulo 2. Vamos a leerlo, versículo 28. Y dice aquí la escritura, muy claro, lo leo. Pues no es judío aquel que lo es terrenal. Si nació en Israel, David sabe que él no nació en Israel. Él sabe que no, pues yo te digo claro, antes de que existiera Israel, existieron los gentiles. Dime, Abraham, Adán, eran judíos, Matusalén, Enoc, Isaac, Jacob, todos los de atrás. Y Dios le cambió a Jacob, le dice, te llamarás Israel. Pero el pueblo que había sido salvo antes de él, ¿cómo? ¿Qué eran? ¿Qué nacionalidad eran? Pues óyeme, eran gentiles. Y Dios salvó primero a los gentiles, y los de Israel rechazaron a Cristo, y Dios le dio la salvación. Entonces a los gentiles, ya lo dice la Biblia. Entonces aquí dice en el versículo 28, pues no es judío aquel que lo es en el cuerpo, no es ese, versículo 29, sino que es judío aquel que lo es en el corazón, en el interno.
Sí, ese judío, yo te puedo decir, si David Diamond, yo sé que él no nació en Israel, yo lo sé. Él se dice judío, pero si él hubiera nacido en Israel, soy yo el que no nació en Israel, que soy judío. Acá lo dice Romanos 2, 28 y 29, que si soy circuncidado del corazón, yo soy el judío. Y David, aunque haya nacido David Diamond, ¿verdad? Porque no sé si se dice Diamond, o porque ese Diamond suena a Daemon, demonio, Diamond, diamante, Diamond, el Daemon, no sé si David, diamante, David, demonio, David, Diamond, no sé, pero por ahí suena parecido Daemon, Diamond, diamante, no sé, pero ese David, si hubiera nacido en Israel, y yo nací acá, la Biblia dice que yo soy judío. Pero si un versículo no es suficiente, pasemos al otro en Apocalipsis. Yo sé que para muchos pastores que son amigos de David, les estoy cayendo mal, pero no me importa. A mí no me interesa. Yo no quiero caer bien con ustedes, ni con David mismo. Yo quiero caer bien con Dios. Vamos conmigo a Apocalipsis, capítulo 3, verso 9. El que yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, oiga, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, mienten. Yo haré que vengan y se postren a vuestro pie y reconozcan que yo soy. Oiga, es Dios. Él está hablando de quién. En Apocalipsis, cuando está decretando el juicio, les está diciendo en el versículo 9, capítulo 3, que le está diciendo que eran sinagoga del diablo. Ya Jesús había dicho, has probado a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que los has hallado mentirosos y sinagoga de Satanás. Había muchos judíos, Bar Jesús, los exorcistas y un montón, la mayoría. La Biblia dice que si la descendencia de Israel fuera como la arena del mar, solo el remanente va a ser salvo, señores. Pues David te ha engañado a ti. Óyeme, claro, yo no estoy siguiendo judíos. Otra cosa que dicen, que si uno maldice a un judío, cae en maldición. Mentiras. Ustedes que dicen que hay que orar, que la Biblia dice, oren por la paz de Jerusalén. ¿Y por qué oran y Dios no los escucha? Israel, desde que yo vine a la vida, ha estado en guerras y en pleito. ¿Por qué? Porque Dios dijo, tu casa será desierta, quedarás abandonada, hasta el día en que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Hablaba de Israel, de los judíos. Háganme el favor, que un montón de pastores tontos, bobos, que no conocen la verdad, dicen es malo hablar contra un, y le dicen siervo de Dios, y le dicen, pero hombre, por favor, que diga Dios quién es suyo y quién no es de él. Si ahora hasta el diablo es siervo de Dios, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Si los demonios adoraban a Jesús, santo, tú eres el santo de Dios. Óigame, si Dios dice en su palabra, Señor tu Dios, ¿son siervos de Dios todos? Pues sí, bendito sea Dios. Dios le dijo a Nabucodonosor cuando destruyó a Israel, que Nabucodonosor era la vara de mi báculo, mi siervo Nabucodonosor, dijo Dios, y destruyó a Israel. Déjate de cuestiones y tonterías, te estoy hablando la Biblia. Y si no quieres la Biblia, pues comprar el Corán, ponete a leer un libro mormón, comprar un libro falso mejor, ponete a leer paquines, la prensa, el periódico, el noticiero. Si no quieres la palabra de Dios, entonces ¿qué te voy a leer? Estamos hablando para el mundo entero, más allá de donde nos están escuchando y nos están mirando por el canal de televisiones y nos escuchan por diferentes difusoras, por radiales, y los que nos miran por internet. Escuche, esa es la palabra viva. El tema en esta mañana se llama perros defienden su plato, porque ellos defienden. Entonces, cuando miran a un hermano que predica sana doctrina, un montón de pastores, máximamente los de los encuentros G12, le dicen a sus miembros, no vaya donde ese hombre. Ellos saben que sus miembros, si conocen la verdad, se van a apartar, pues. ¿Y cuál es el miedo? Si Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, me conocen, me siguen, yo les doy vida eterna, nada ni nadie les arrebatará de mi mano, mi Padre que me la dio mayor que todo. ¿Y cuál es el miedo? Se ponen a cerrar los canales en YouTube, se ponen a bloquear las páginas, y estos lobos que están ahí son pastores, hasta se cambian el nombre. Oiga, cuando tienen su Facebook,
Ellos tienen su correo electrónico, se ponen otro nombre, pastores. Conozco 6 pastores que se cambian en Chile, unos chilenos, se ponen cazadores de lobos y ponen otro nombre y no ponen el de ellos. Óigame, eso se llama sociedad secreta. Hablan de los encuentros G12 y tenemos pastores que aman la sociedad secreta. Pastor que se cambie el nombre para tener una programación por internet, ese es un mentiroso, es un obrero mentiroso. El que ama mentira y no va a entrar al reino de los cielos. Perros estarán fuera. Apocalipsis 22, versículo 15. Los perros, dicen, mentirosos, los que aman y hacen mentira. Los pastores que se ponen otro nombre en los canales de YouTube son perros mentirosos, no tienen entrada en el cielo. Yo no necesito. Ahí dice hermano Arzu. A nivel mundial, búsqueme en Japón, ahí dice hermano Arzu. Búsqueme en Corea del Norte, en Corea del Sur, ahí dice hermano Arzu. No tengo que ponerme otro nombre. Y luego tienen otra astucia, que ellos tiran la piedra y se esconden la mano. Mandan y lanzan lo que van a decir. Afuera los miembros le dicen que son santos. Pero en YouTube le escriben a muchos a sus correos, le dicen perro, gordiflón, lo maldicen. Como dice Salmo 62:4. Hágame el favor, léalo conmigo, 62:4. Bendicen con sus labios. Oremos por los hermanos, pero son hipócritas estos pastores, porque ya en el Facebook, en los correos electrónicos, donde ya se esconden y se cambian nombre, ellos maldicen, dicen, ese panzón, ese barrigón, ese negro, mire, el pastor tuyo, el Eterno de los cielos testigo, tu pastor, así escribe, así me lo han dicho. Yo he visto, y cuando hemos perseguido su página, óigame, hágame el favor, es tu pastor, te voy a mencionar qué páginas he hallado, yo no sé si las escribe, o otros chanta de la fe están usando el nombre de ese pobre hombre. Si no lo haces tú, pastor, Dios te bendiga. Dios, no diga yo, Dios te bendiga. Pero si lo estás haciendo, yo voy a mencionar los nombres que hemos visto y los correos, para que mire cómo ponen otro nombre, algunos perros, para que uno trate mal al pobre pastor, entonces ponen el nombre del pastor. Así están haciendo algunos perros, ¿verdad? Aquí dice la escritura, en el libro de Ezequiel entonces, capítulo 13, versículo 23, por tanto, no veréis más visión vana, no, ni practicaréis más adivinación, yo libraré mi pueblo de vuestra mano. Perros defienden sus huesos, perros defienden. Ahí está, vaya conmigo a Jeremías, pase conmigo al libro de Jeremías, capítulo 6, verso 13, Jeremías 6:13, vaya conmigo a la Biblia, por favor. Jeremías 6:13. Palabra del Señor, así la Biblia les dice, perros. ¿Y por qué Dios trata así? Jeremías capítulo 6, leámoslo entonces, vamos a leerlo del versículo, Jeremías capítulo 6, gloria sea el Cristo de la gloria, verso 6, 13 hasta el 15, 13 hasta el 15, vamos a leerlo entonces, dice, leo, porque desde el más chico de ellos, desde el más pequeño al más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia. Está hablando de pastores grandes y pastores pequeños, iglesias megas, iglesias chiquitas, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos ellos, oiga, ¿qué dice aquí? Son engañadores y curan las heridas de mi pueblo con liviana palabra diciendo paz. Ahora dicen Dios le bendiga, paz, Dios le bendiga, y tal vez el hermano no tiene ni qué comer. Oiga, el pastor esperando la ofrenda, pero el pastor no le lleva una caja de provisión a los hermanos. Cuando el hermano no tiene que comer, el pastor tiene que darle pasto. Para eso se llama pastor, para pastorear. Por eso Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. En lugares de delicado pasto me pastoreará. Junto a aguas de reposo, el pastor tiene el deber de no solo estar recibiendo ofrenda y diezmo, también vigilar que un hermano no ha pagado la renta. Págala la renta sin vergüenza. De la ofrenda y del diezmo del hermano tenés carro y casa. Pagarle la ofrenda también, de ahí de la ofrenda dale una provisioncita, llevarle una provisión a la iglesia. No sea ladrón, desgraciado pastor, no sea sinvergüenza. Si las ovejas le dan lana, si las ovejas le dan leche, si le dan las ovejas comida y carne, usted tiene el deber también de darles agua.
Denles también a ellos pasto. Si un hermano está enfermo, llévele provisión. Desgraciado, pastor miserable. Bien que el pastor tiene el carro, pero el miembro no. Yo a Antonio Correa le regalé un carro nuevo, se lo di, un Forranger regalado. Y ese perro de Antonio Correa, que es mi enemigo, porque Dios me dijo que me apartara de él porque era avaro, amaba la avaricia. El Espíritu Santo me dice, apártate de este mentiroso que dice que me metí en una secta de los Jesús salva, mentiroso hijo del diablo. Ese Antonio Correa es el que ha sembrado discordia en David, discordia en los chilenos, discordia, pero qué pastores. ¿Dónde está la guianza del Espíritu Santo? ¿A dónde está Dios que no te dirige? ¡Qué pastorcitos! Pues yo le regalé a Antonio Correa un carro le regalé. Antonio Correa era el editor que me editaba cuando yo predicaba, y óigame, no había mandado ni un video al mundo entero, ni uno cuando yo le regalé. ¿Cuál es el miembro que puede decir, mi pastor me regaló un carro, me regaló una casa? ¿Verdad que no hay? Dios me libre, hágame el favor. Y estos pastores son perros comelones, defienden su plato. Dice que cada uno busca lo suyo, no buscan el bien de los demás. Ya lo vamos a estar viendo. Dice el versículo, estamos en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 15. Se han avergonzado ellos, verso 14. Curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, Dios le bendiga, pero no le dan lo que necesita. Qué miserables son estos pastorcitos, ¿no? Qué miserables. Seguimos leyendo entonces. Aquí dice la escritura, ¿se han avergonzado? Pregunta, en ninguna manera. ¿Se han avergonzado? No saben tener vergüenza, ni aún se avergonzarán, dice el Señor. Oiga, no saben tener vergüenza, dice la palabra del Señor. Vaya conmigo entonces al libro de Filipenses 2:20. En el Nuevo Testamento, porque hay algunos que van a decir, es que el hermano solo está leyendo el Antiguo. Oh, vamos a leer el Nuevo entonces. Filipenses 2:20. Palabra de Dios escrita en boca de sus santos apóstoles y profetas, no de los de este siglo. Repito, no de los pastores de este siglo, sino los que nos antecedieron, los que fueron antes de nosotros, los verdaderos, pues, los que murieron por Cristo. Filipenses 2:20, lo leo, dice así, palabra del Señor que dice aquí, pues a ninguno yo tengo del mismo ánimo enviarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque todos ellos buscan lo suyo propio, no buscan a Cristo ni las cosas de Dios. Oiga, este era Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice que Pablo no podía mandarle a otros. Si los discípulos, algunos eran así, de los discípulos de Pablo, no digo de los otros, sino de los que Pablo, entonces eran así, avaros, avarientos. ¿Qué será de los pastores de ahora, del 2013, del siglo XXI? ¿Serán más avaros? ¿Serán más egoístas? Pues déjeme decirlo, si usted no tiene la respuesta, yo se la contesto. Se han multiplicado. Son más los ladrones religiosos, los avaros, los perros que pelean por el plato, son más ahora. Se lo leo, Filipenses 2, capítulo 20 y 21. A ninguno tengo de buen ánimo enviarles, porque no se interesan en Cristo. Lo dijo Romanos 16. Estos no sirven al Señor, sino a la vianda. Sirven a la comida. Pastor, dime la verdad, no te enojes conmigo. ¿Predicarías un año sin salario? Pues yo predico más de un año, más de 2 años, más de 3 años, más de 4 años, más de 5 años, más de 6 años, más de 7 años, más de 8 años, más de 10 años, más de 20 años, más de 25 años, más de 30 años, más de 40 años. Óigame, estoy predicando sin un salario. Sin un salario. A mí nadie me patrocina salario. A mí quien me bendice es Dios. Oiga, Dios me da de alimento. Entonces, ¿por qué? Porque soy su siervo, no necesito vender libros, regalo de los DVD, grabo memorias y las regalo, memorias de teléfono, memorias de USB, las regalo, las grabo, las compro. Y no, que dicen los pastores que defienden el plato, los perros dicen que nada es gratis. Claro, te conviene, Chucho, te conviene, perro. Y aunque llames, otro diga, el hermano nos está ofendiendo porque tienen esa artimaña, que le dicen a los demás si los involucran, no lo inviten.
No me importa si yo no estoy ofendiendo a los siervos de Dios, no, sino a los vividores, a los perros. A esos estoy ofendiendo. Filipenses 3:2, vamos acá con la Biblia. Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de esos obreros fraudulentos, guardaos de esos mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son estos perros? Aquí está hablando Pablo, perros, perros. Ahí está Freddy Ventura, antes condenado el fútbol. Ahí está David Diamond, antes hablaban que eso era del mundo, que era fuego olímpico. Ahora ellos mismos están metidos en eso, le cambiaron la letra al reggaetón. Ahora dice que es fábula, que están poniendo como una parábola mentira del diablo. Ya lo que Dios hizo no se le puede añadir más ni menos. Nadie se va a salvar por las prédicas de David Diamond, ni por las prédicas de Azul, ni por las prédicas del pastor, porque Dios ya salvó. Dice en el libro de Hebreos capítulo 8, verso 11, que ninguno dirá conoce al Señor, porque todos me conocerán. Hebreos 8, 11, todos, yo me manifestaré. Los pastores estamos puestos para ser ejemplo, para que la gente diga, mire, ese es el pastor de la iglesia tal, ese es el pastor, y que seamos ejemplo, no para tomar dominio sobre ella, que el más grande es el pastor. Así me dijo un chileno, que el ministerio más grande es pastor. Ese chileno está equivocado como la mollera del diablo, porque aquí tengo 5 dedos y los 5 trabajan unidos. Los 5 ninguno es mejor que otro, porque si corto a este, ya agarro con dificultad con los 4, y si corto este, agarro con dificultad con los 3, y si corto el otro, agarro dificultad también para agarrar con 2. Así que los 5 ministerios, cada uno trabaja independientemente del otro, y ahora quieren darme terapia de que el pastor es el más grande. Le digo delante del Señor, váyase al diablo, quien quiera que tenga esta ideología. El más grande es Dios, y después Dios constituyó pastores para que sean ejemplos, no para que tomen por fuerza la grey de Dios y que le anden parando la cara y enojándose a los miembros que se van a otro lado. A todos los hermanos que han venido, y yo les predico, les digo, hermano, ¿cuál iglesia le queda más cerca? ¿Tiene sana doctrina? Váyase allí. Es mentira decir que solo la iglesia tuya tiene sana doctrina. Yo le digo a los hermanos, hagan lo que dice Timoteo, capítulo 2, la segunda carta, verso 19, y dice ahí, 2:19, el sello de Dios, el fundamento está firme teniendo este sello. Conoce al Señor los que son suyos, y apártese de maldad el que invoca el nombre del Señor. Así le digo, usted siga a Cristo, usted no esté siguiendo pastores. Así que Apocalipsis 22:15 dice que estos son perros engañadores. Los pastores que se ponen otro nombre en YouTube, en Facebook, y que andan de cazalobo, ya te voy a mencionar el nombre de esos pastores perros, aman y hacen mentiras, son perros. Son perros. Un pastor que pone otro nombre y manda un mensaje al correo de alguien, lo insulta, y después pone que el usuario no te puede recibir ninguna. No, son astutos. Estos perros lo están haciendo, los chilenos lo están haciendo. Pastor de Dios, si eres del Chile y no lo haces, Dios, no digo yo, Dios te bendijo con toda bendición y te sigue bendiciendo a ti y a tu familia. Pero si lo estás haciendo, déjame decirte, perro, que aman mentira, ponen otro nombre en los canales de YouTube y mandan a cerrar como el perro de Antonio Correa. ¿Qué perro ese? Pasemos al libro de Zacarías, sea bendito Dios, Zacarías 11. Es que Dios, el que está hablando en su palabra, Zacarías 11, esta gente se enojan cuando oyen la palabra de Dios y dicen, ese hombre no hay que invitarlo. Zacarías 11, vaya conmigo. Zacarías 11, versículo 4, vamos a ver qué dice. Así ha dicho Jehová, el Dios, apacienten las ovejas para el matadero, los cuales, verso 5, las matan. Oigan, las ovejas morían, la mataban los pastores, la mataban los pastores. ¿Dónde está esto? Zacarías 11, versículos 4 y 5. Dice, Dios destruye a los pastores. Oiga, Dios se enojó con ellos, los destruye. Pastores, esto está en el libro de Zacarías 11, 4. Y van a decir, lo está sacando fuera de contexto y lo van a arreglar. Óyeme, ¿y tú eres mejor que aquellos pastores? Si ahora la maldad se ha multiplicado. Y acá dice, la cual los compradores son sin culpa. Y dicen, bendito sea Jehová, porque hemos enriquecido, dicen los pastores, hemos enriquecido. Zacarías
11, versos 4 y 5. Los pastores decían que habían enriquecido vendiendo las ovejas. Hágame el favor, las venden. Se la venden al diablo cuando no le dicen la verdad. La pobre ovejita se va a perder porque el pastor nunca le dijo la verdad, le predicaba lo que él quería. Seguimos adelante. Bendito sea el Señor. Zacarías, hasta el versículo 9, leámoslo. El verso 9 dice: y dije, no os apacentaré más, que muera la que va a morir, que se pierda la que se pierda, y las que quedan que se coman unas a otras. Pues sí, las que se queden que se coman. Las iglesias se comen unas con otras, no se llevan, son enemigas. Por eso cada pastor se enoja cuando un bus viene y saca un autobús, lleva los miembros suyos a otro lado. Son enemigos. Si le lleva los miembros porque son suyos, no son de Dios, son de él, y así son enemigos. Dice el Señor aquí que se coman unos a otros. ¿Y qué dijo Pablo? Carnales. Cristo no está dividido. Primera de Corintios, por eso le leo la Biblia, en el capítulo 1, le dice: carnales, Cristo no está dividido. Ustedes han dividido. Los pastores han dividido la obra de Cristo. Los pastores se creen mejor que otros de otra iglesia. Y estos que son los pentecostales, aunque nunca me llamen, pero los encuentros G12 engañaron a los pentecostales. Porque los pentecostales solo son emocionales. Decían que el Espíritu Santo está y van a decir que es blasfemia. Así van a decir. Un pastor de esos tontos va a decir: oye, hermano, está blasfemando. ¿Y cómo es que no tenían colirio en los ojos, como dice Apocalipsis, para discernir entre el bien y el mal y conocer los encuentros? Pero no te alegres tú que dices: nosotros no nos fuimos en los encuentros, no importa. ¿Qué hizo Joel? Joel dijo: lo que no arrastró la oruga, lo hizo el saltón. Lo que no lo hizo el saltón, lo hizo el revoltón. Lo que no lo hizo el revoltón, lo hizo la langosta. Si los encuentros no te llevaron, faltan 4 ataques más a los pentecosteses. ¿Y quiénes son los que se están tirando en Chile, en Lima, Perú? Un montón de apóstoles. No son pentecostales. No son en Lima. Yo anduve por Sudamérica. ¿Quiénes son los que se están lanzando de profeta? No son los pentecostales. En los bautistas no se mira eso. En los menonitas no se mira eso. En las iglesias conservadoras no se mira eso. Donde se mira de apóstoles después de los encuentros G12, se está mirando en los pentecostales. Ya viene la oruga, saltón, revoltón, langosta. 4 insectos destruyeron. No te fuiste en los encuentros, espérate, faltan 3 más. Ahí están los apóstoles falsos y los profetas falsos, ahí andan ahorita. 3 faltan, 3 ataques para el pentecostalismo. Y todos van a ser desbaratados. Los que no estén escritos en el libro de la vida van a ser desbaratados, porque no tienen fundamento en Cristo. Entonces, ¿qué dice aquí la Escritura? Vaya conmigo entonces, Miqueas 3:11, sea bendito Dios. Miqueas capítulo 3, versículo 11. ¿Habla de perros? Claro que sí. ¿Les dice perros? Claro que sí. Miqueas les dice aquí que esta gente verdaderamente es una gente miserable. Gloria sea el Señor. Vale que tenemos la palabra del Señor. Capítulo 3, verso 11. Léalo conmigo. Miqueas, capítulo 3, versículo 11. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Leo y dice así: sus jefes juzgan por dinero. Sus líderes juzgan por dinero. Sus sacerdotes, sus pastores, diríamos ahora, porque son los sacerdotes del templo, real sacerdocio, dicen ellos, que lo diga Dios es otra cosa, enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: Dios está con nosotros. Oigan, Miqueas 3, verso 11. Esto era antes, y ahora ¿cómo no será? ¿No será peor ahora? Hágame el favor, ¿no se ha multiplicado la maldad de las iglesias? Y no eran los pastores de Abraham que peleaban con los pastores de su sobrino, de Lot. No peleaban. ¿Y qué dijo Cristo? Como los días de Lot. Si los pastores peleaban otros por las ovejas, ¿no están peleando ahora los pastores? Son perros peleando por el plato, perros peleando por la comida. Los pastores no pelean porque aman que su iglesia siga a Cristo, sino porque el miembro se les va. El miembro se les va.
Miqueas 2:8. Yo sé que voy a caer mal. Algunos dirán, no lo vuelvo a invitar. Aleluya. Algunos dirán y se pondrán de acuerdo. Satanás, que engañó la tercera parte, dirán, hermanos, hagan corte, pongan este pedacito, mándenselo al pastor fulano para que ya no lo inviten. No me inviten. Y los que están cortando pedacitos, ¿por qué no dejan correr la cinta entera para que se halle todo lo que estoy diciendo? Que se mire todo, no solo un pedazo, porque así lo hacen los perros de YouTube. Esos hombres dicen ser pastores. Antonio Correa es un perro de esos mentirosos que no es pastor de Dios. Aunque David Diamond diga que es, vive Jehová de los ejércitos, el de Yeshua Mashiach. Ese que Antonio Correa no es pastor de Dios. Ante Dios digo esto contra la palabra de David Diamond. Antonio Correa no es pastor de Dios. Dilo tú, que el Espíritu Santo en aquel día tú, yo y Antonio estaremos delante del Señor. Gloria sea al Señor. Entonces Miqueas capítulo 2 verso 8, lo leo, dice así: el que ayer era mi pueblo ahora se ha vuelto mi enemigo. Y quitan el vestido, quitan la ropa, le quitan, asaltan. Oiga, Miqueas 2:8, ¿qué dice Dios? El que ayer era mi pueblo, ahora son mis enemigos. Gloria sea al Señor. Por motivo de tiempo, vamos a dejar este mensaje y continuaremos con el próximo. Gloria sea al Señor, escuchando una pausa musical. Dios le bendiga en este tema, perros defienden su plato. Esta es la primera parte, busque la segunda, continuaremos con la segunda. Dios le bendiga.